Muy buenas noches a todos. Bienvenidos esta noche al primer día de este curso de formación que vamos a realizar. Comenzamos hoy, lunes 8 de febrero. Muchas gracias por conectarse a nuestra transmisión. Gracias, Padre Carlos, por acompañarnos siempre y sobre todo por apoyar estas iniciativas que tenemos a nivel de la comunidad. Y el día de hoy vamos a tocar el tema del apostolado. Antes de poder entrar a lo que es la charla en sí, quería a los hermanos y hermanas que nos acompañan a través del Facebook, quería comentarles por qué estamos realizando este ciclo de charlas. Y es que nosotros, como miembros de la Congregación de Hermanos y Hermanas del Señor de la Divina Misericordia, todos los años, semanas antes de la celebración de nuestra fiesta en honor al Señor, nos preparamos espiritualmente con un ciclo de charlas. En esta oportunidad hemos elegido el tema del apostolado porque vemos que es un tema muy importante para que nosotros podamos continuar con nuestra misión de ser apóstoles de la Divina Misericordia. Nosotros como congregación todos los años tenemos un grupo de hermanos que se vienen preparando para consagrarse y para poder portar sus hábitos, sus sagrados hábitos de la congregación. Y como parte de esta preparación es su presencia en estas charlas. Por eso, a todos los que nos escuchan y nos siguen desde el Facebook, yo quiero presentarle a mis hermanos que se están preparando para consagrarse, Dios mediante, en el mes de marzo, antes de la fiesta. Entonces tenemos a Marianela Chirinos, tenemos a Flor de María Yataco, tenemos a Marisabel Díaz, el hermano Eduardo Oliden, Andrés Espinosa, el hermano Guillermo Paredes, el hermano Edgardo Pizarro, Tatiana Pimentel, Josué Revilla, Braulio Apumaita, Anita Arce. Bienvenidos, queridos hermanos. Sin duda, esta charla va a ser muy enriquecedora para todos ustedes. Esperamos que tomen nota, porque ustedes van a luego dar un examen, ¿no es cierto, Padre Carlos? Claro, van a dar un examen, y si aprueban el examen van a poder consagrarse. Si desaprueban, van mediante. de rodillas a la Plaza de Armas, si desaprueban. Perfecto, hermanos. Entonces, comenzamos nuestro ciclo de charlas. Hoy día vamos a hablar sobre el apostolado en la Biblia. Padre Carlos, cuando quiera, ya tenemos habilitado todo para que pueda compartir pantalla. Perfecto. Vamos a empezar con una breve oración. En primer lugar, saludo a la congregación de hermanos y hermanas del Señor de la Divina Misericordia. Les saludo y les agradezco de corazón porque, en primer lugar, sé que rezan siempre por todos los sacerdotes del santuario y además de su oración también actúan porque son una congregación de oración y acción. Agradezco las iniciativas que tienen. Esta es una iniciativa muy importante porque todos, como veremos en estos 3 días de charlas, estamos llamados a ser apostolado. Así que muchas gracias por esta jornada y desde aquí siempre les encomiendo a ustedes, hermanos y hermanas de la congregación. Y por supuesto también saludo a todos los que se están conectando y les invito a conocer a la congregación de hermanos y hermanas del Señor de la Divina Misericordia. Hay muchas personas que seguramente recién hoy van a conocer lo que es la congregación, van a saber que existe esta congregación, porque son personas que se conectan también de otros lugares, y por supuesto, bienvenidos si ustedes desean participar en esta congregación. Vamos a empezar con una Ave María, vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a ser verdaderos apóstoles de Cristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Jesús. En ti confío. Jesús. En ti confío. Jesús. En ti confío. Bien, vamos a hacer esta charla, máximo media hora, y luego, no sé si de repente por el chat pueden hacer preguntas, o los hermanos que están en el Zoom también, con mucho gusto podemos tener unos momentos de diálogo, inclusive me gustaría que intervengan, ¿no? Sobre el tema, u otro tema también, ¿no? Bien. Vamos a hablar del apostolado en la Biblia. Y lo primero es preguntarnos qué significa apóstol. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado esta palabra apóstol? La palabra apóstol viene del griego apostolos, que significa enviado. Aquí tenemos ya una primera idea. El apostolado nos lleva a hablar del apóstol. Y la palabra apóstol viene del griego apostolos, que significa enviado. Jesús nos ha enviado, como veremos a continuación. Es el Señor quien nos ha enviado. Y nos ha dado una tarea, y nos ha dado una misión. Todo apóstol es un enviado. Y cuando leemos la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, que es ahí donde se nos habla de los apóstoles, en primer lugar nos referimos a los 12. Está claro que cuando hablamos de los apóstoles, nos viene a la mente en primer lugar los 12 apóstoles. Pero en un sentido amplio, todo bautizado es apóstol. Todo bautizado es apóstol. Ciertamente Jesús llamó a los 12, están los 12 apóstoles, pero en un sentido amplio, todo bautizado es apóstol. Cuando tengo la misa con los niños y quiero hacerles una broma, les digo a los niños, ¿qué hacen los 12 apóstoles en el cielo? Y las respuestas son variadas. Padre, los apóstoles en el cielo están viendo a Dios. Los apóstoles en el cielo están alabando a Dios. Los apóstoles en el cielo están junto a Jesús y a la Virgen. Y yo les digo, no me están dando la respuesta que yo quiero escuchar. ¿Qué hacen los 12 apóstoles en el cielo? Se quedan callados. Hacen una docena, pues, si son 12, ¿no? Pero en realidad los apóstoles son más que 12. Somos nosotros también, miembros de la iglesia. Nosotros somos apóstoles. ¿Y quién es el que toma la iniciativa para que seamos apóstoles? Es el mismo Jesús. Y aquí hay que utilizar un verbo que el Papa Francisco ha creado, porque no existe en el diccionario, pero sí en el diccionario bergogliano, que es el verbo primerear. El Papa Francisco dice que Jesús primerea en nuestra vida. Jesús ha primereado en tu vida, porque Jesús es el que toma la iniciativa en tu vida. Y todo lo bueno que haces es porque el Señor Jesús te lo ha inspirado, te ha tocado el corazón. Jesús primerea. Por lo tanto, el apostolado tiene como primer protagonista a Jesús. Es Él quien nos envía a una misión, a una tarea. Es Jesús quien primerea en nuestra vida. Dice Marcos 3, 13 al 14, llamó a los que Él quiso y vinieron donde Él. Instituyó 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Es el Señor el que llama a los que quiere para que estén con Él. Jesús llamó a los que quiso para que estuvieran con Él. Es Jesús quien primerea en tu vida, es Jesús quien toma la iniciativa, es Jesús quien te toca el corazón. Para hablar del apostolado, lo primero que debemos señalar es que Jesús es el que toma la iniciativa. Todo lo bueno que hacemos, en primer lugar, es porque el Señor nos ha inspirado, Él nos ha movido, Él primerea. Por eso el apostolado debe contar siempre en primer lugar con la acción de Dios y nosotros colaboramos. Bien,
Si nosotros leemos el Nuevo Testamento y leemos la vida de Jesús y cómo se relacionaba con sus apóstoles, podemos decir que Jesús con nosotros hace lo siguiente para hacernos apóstoles. Son 4 puntos. Aquí hay una fija del examen, ¿ah? Aquí está la fija para que saquen aunque sea 0,1. Jesús nos llama, la vocación. Jesús nos consagra, es la unción. Jesús nos instruye, es el discipulado. Y Jesús nos envía, es la misión. Es decir, tú tienes una vocación, una unción, un discipulado y una misión. Jesús te ha llamado, tienes una vocación. Jesús te ha consagrado, te ha ungido con el Espíritu Santo. Jesús te instruye, está el discipulado. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo discipulado en estos 3 días, es un discipulado. Todo lo que significa conocer más a Jesús es discipulado. Todo lo que significa instruirnos para vivir mejor nuestra fe es discipulado. Por eso no puede haber apostolado sin discipulado. Y Jesús nos ha enviado la misión. Entonces aquí hay 4 palabras claves: la vocación, la unción, el discipulado y la misión. Hay una vocación, hay una unción en ti. Tú eres una persona ungida desde el día de tu bautismo. Hay un discipulado, hay una misión. Vamos a analizar brevemente estos 4 puntos. ¿Qué significa que Jesús nos llama? Que hay una vocación. La palabra vocación viene del latín vocare. El verbo vocare en latín es llamar. Todo apóstol tiene una vocación que es fruto del amor del Señor, porque el Señor te ama, te llama. Y cada uno tiene un llamado, cada uno tiene su vocación. En mi caso concreto, sacerdote. La mayoría de ustedes son casados, también hay solteros. Cada uno tiene su vocación. El Señor nos llama para recorrer un camino. En la iglesia hay diferentes caminos. Ahora, hay una autopista que lleva al cielo, ¿no? Y esa autopista tiene sus carriles. Los carriles, pues, son las diferentes vocaciones. La vida sacerdotal, la vida matrimonial, también, pues, aquellos que están consagrados, religiosos, religiosas. Hay una vocación. El apóstol tiene una vocación. Una vocación que es común para todos es la vocación a la santidad. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. Todos tenemos una vocación universal, que es la vocación a la santidad. Y tenemos la vocación particular, casados, solteros, religiosos, religiosas. Y alguna vez he dicho en plan de broma, ¿no? Cuando alguien me pregunta, padre, esa persona que usa hábito, ¿de qué congregación es? Yo digo, es un ORNI, objeto religioso no identificado. Cuando no sepan la congregación, digan ustedes ORNI, objeto religioso no identificado. Todos tenemos una vocación, sacerdote, casado, religioso, religiosa. Todos tenemos un camino, un llamado de Dios. Y todas las vocaciones son santas. Hay un llamado a la santidad. Hay una vocación universal a la santidad. ¿Qué significa que Jesús nos consagra? Que Jesús nos ha ungido con el Espíritu Santo para cumplir una misión sagrada. Todos tenemos una misión sagrada y el Espíritu Santo nos da sus dones para cumplir esa misión sagrada. Somos llamados y consagrados. El día de nuestro bautismo hemos sido consagrados. Todo bautizado es un consagrado en realidad. Ahora, hay consagraciones con minúsculas. Los hermanos que van a incorporarse a la congregación van a ser consagrados. Es una consagración con minúsculas, porque la consagración con mayúsculas es lo que has recibido el día de tu bautismo, que es lo más importante. El día en que los hermanos, y espero que sean bastantes, se incorporen a la congregación, van a consagrarse, pero
eso significa intensificar en ellos su compromiso bautismal, su compromiso a la santidad. Todo bautizado está consagrado, está ungido por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo siempre nos da sus dones para que sigamos a Jesús con radicalidad. Jesús le dice a sus apóstoles, el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo. Juan 14, 26. El Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos ilumina, nos unge y nos hace recorrer el único camino que debemos recorrer, que es el de Cristo. Hemos visto lo que es el llamado, hemos visto lo que es el hecho de que somos consagrados, pero no basta. Jesús nos instruye y entonces viene el discipulado. Fíjense, el apóstol es llamado, el apóstol es consagrado, el apóstol está instruido, porque Jesús le instruye. Jesús nos enseña la verdad salvífica y en esa enseñanza está presente la iglesia como maestra. Necesitamos de la iglesia para el discipulado. Nosotros somos iglesia, ahora estamos reunidos como iglesia y Jesús ha dicho que ahí donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí Él está en medio de ellos. Necesitamos de los demás, necesitamos que alguien nos enseñe, necesitamos de la iglesia. Para el discipulado se necesita de la iglesia. Y todos nos ayudamos, sacerdotes y laicos, todos nos ayudamos. Todos somos discípulos de Jesús, todos estamos aprendiendo. En la iglesia no existe el sabelotodo, todos estamos aprendiendo. Por eso el discipulado es muy importante, porque tenemos que formarnos. Si no hay formación, no podemos hacer apostolado, porque si no estamos bien formados, ¿qué vamos a comunicar? Se supone que el apostolado implica la evangelización. El apóstol está para evangelizar, pero si el apóstol no sabe quién es Jesús, no sabe quién es la Virgen María, no sabe qué significa la misa, no sabe lo que significa los sacramentos, ¿qué va a comunicar? Por eso es importante recibir una instrucción. Eso se llama discipulado. Es importante formarse. No es lo único. La doctrina no es lo único, pero es importante, es muy importante. Y entonces, esto nos lleva a un texto muy bonito que está en Marcos 4:34. Jesús a sus discípulos en privado les explicaba todo. También a nosotros el Señor nos explica en privado, porque el Señor nos quiere. Nosotros somos sus discípulos y Él nos explica todo. Nos explica a través de la iglesia, a través de los sacerdotes. El discipulado implica instruirnos. Pero instruirnos no para luego decir a los demás, oye, yo sé más que tú, ¿ah? No. Qué importante es la humildad. Si nos instruimos es para evangelizar, para comunicar lo que sabemos, para comunicar a los demás que no hay nada más bonito que vivir con Jesús. Para eso nos instruimos, no para sacar 20 en el examen, ojalá que todos saquen 20, sino para evangelizar, para comunicar la buena noticia. Por eso el discipulado es fundamental, porque nos instruimos, conocemos la verdad de Cristo y podemos comunicarla. ¿Y qué significa que Jesús nos envía? Acuérdense, Jesús nos llama, Jesús nos consagra, Jesús nos instruye, Jesús nos envía. Patitos al agua, Jesús nos envía. El Señor no quiere gente atornillada, sino que salgamos a evangelizar. Y cuando digo salgamos, no necesariamente estoy diciendo que salgas con tu maleta y con tu corbata, como los testigos de Jehová. Estoy diciendo que ahí donde estés evangelices. Eso es salir. Ahí donde estés, evangeliza, comenzando en tu casa, en tu trabajo, con tu círculo de amigos. Habla de Jesús. Jesús nos ha dado a cada uno una misión concreta en este mundo. Cada uno tiene su situación concreta. No hay por qué compararnos. Cada uno tiene su situación concreta. Y ahí, en tu situación concreta, tienes una misión. Cada uno tiene su misión. Jesús
Por si acaso, no nos trata en mancha. Para el Señor cada uno es importante y cada uno es diferente. Gracias a Dios que somos diferentes, porque si no, qué aburrida sería la vida, ¿no? Todos igualitos. Entonces, cada uno de ustedes, incluso de la misma congregación de hermanos y hermanas, cada uno tiene su situación concreta, y aunque todos forman parte de la congregación de hermanos y hermanas del Señor de la Divina Misericordia, y todos están unidos en la devoción al Señor de la Divina Misericordia, cada uno de los miembros tiene su situación concreta, y de acuerdo a su situación concreta hace su misión. Y por eso viene el envío. Vayan por todo el mundo y proclamen el evangelio a toda la creación. Marcos 16:15, es lo que se llama el mandato misionero. En esto consiste el apostolado. La palabra de Dios es clara. Vayan por todo el mundo y proclamen el evangelio a toda la creación. Y todo el mundo es tu situación concreta. Es tu casa, tu trabajo, la calle, los amigos con los que juegas el fulbito. Ahora no, por la pandemia. Tenemos que evangelizar. Así se expresa el apostolado. Pero con esos 4 puntos, somos llamados por Jesús, somos ungidos por Jesús, consagrados, somos instruidos por Jesús y somos enviados. Pero como estamos hablando del apostolado en la Biblia, necesariamente tenemos que mencionar a alguien que nos ha hablado mucho del apostolado porque tuvo un encuentro con Jesús. Hay alguien que tuvo un encuentro con Jesús que perseguía a los cristianos, les estoy dando algunas pistas, y cuando va a Damasco a perseguir a los cristianos, en el camino se encuentra con Cristo resucitado, recibe una gracia tumbativa porque se cae, y en ese momento se convirtió en un apóstol de Cristo. ¿De quién estoy hablando? Le doy 3 alternativas: Pancracio, Pánfilo o San Pablo. ¿Qué me dicen? Muy difícil, ¿no? San Pablo. San Pablo habla constantemente del apostolado. Para hablar del apostolado en la Biblia hay que ir a las cartas de San Pablo, definitivamente. San Pablo es el que más habla del apostolado, el que más habla de ser apóstoles de Cristo, el que más habla de que hay que dar la vida por Cristo, el que más habla de que hay que sacudirse la pereza. A lo largo de sus cartas nos indica cómo ser verdaderos apóstoles de Cristo. Ahora no vamos a leer pues las 14 cartas, pero sí una síntesis vamos a hacer. ¿Cómo se presenta Pablo? Como un servidor de Cristo, como un apóstol de Cristo, como un elegido, como un prisionero de Cristo. Así se presentaba Pablo en sus cartas. Y así tienes que presentarte tú. Tú eres servidor de Cristo. Tú eres apóstol de Cristo. Tú eres un elegido de Cristo. Tú eres un prisionero de Cristo. Ser prisioneros de Cristo significa ser libres, por si acaso, ¿ah? Porque dice San Pablo, para ser libres nos ha liberado Cristo. Gálatas 5:1. Así tenemos que presentarnos. Un servidor de Cristo. Jesús dice que nosotros debemos decir, siervos inútiles somos, lo que teníamos que hacer lo hemos hecho. También alguna vez he comentado que cuando yo digo, soy un siervo inútil, algunas veces algunas señoras de la parroquia me dicen, Padrecito Carlos, no se diga así. Pero hermana, está en la Biblia, siervos inútiles somos. Ya he contado esta anécdota, no sé si me está viendo la persona involucrada, creo que sí está viendo porque ve los videos que se pasan por el Facebook. Me pidieron atender a una legionaria, no voy a decir nombres, fui llevándole la comunión, toqué el timbre y la nieta contesta, ¿quién es? Entonces yo digo, soy un siervo inútil. Y la nieta me dice, pase, padre Carlos. Y yo felicité a esta chibolita porque me reconoció. Después me dice, Padrecito, perdóneme. No, te felicito, me has reconocido. ¿Ya? Somos siervos inútiles.
lo que teníamos que hacer lo hemos hecho. Somos servidores de Cristo. Y así se presenta, miren, en Romanos 1:1, Pablo, siervo de Cristo, Jesús, apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios. Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios. Así podría presentarse nuestra hermana Marianela, ¿no? Marianela, sierva de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogida para el Evangelio de Dios. Así cada uno tendría que presentarse. Cada uno tendría que presentarse como Pablo. Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Tú también eres apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. 1 Corintios 1:1. Esa es nuestra carta de presentación. Y aquí en Filemón 1, Filemón, por cierto, no tiene capítulos, solo son versículos. Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Qué bonito, prisionero de Cristo Jesús. Yo quiero ser prisionero de Cristo Jesús, porque si soy prisionero de Cristo Jesús voy a ser libre. Porque el Señor, cuando estoy con Él, me da la fuerza el Espíritu Santo para hacer el bien. Cuando estoy con Cristo, cuando soy prisionero de Cristo Jesús, hago el bien. Cuando me alejo de Jesús, hago el mal. Y hacer el mal es lo que me hace esclavo. Bien, ¿qué nos indica San Pablo sobre el apostolado? 4 puntos concretos y vamos cerrando la charla de hoy. Mañana continuamos. ¿Qué nos indica San Pablo sobre el apostolado? En sus cartas hay como unas líneas presentes. En primer lugar, brota del amor a Cristo. Si tú amas a Cristo, vas a hablar de Cristo a los demás. Uno habla de lo que tiene en el corazón. Cuando yo trabajaba como ingeniero en una empresa, había un ingeniero que todo el día hablaba del fútbol. A mí me gusta el fútbol, ahora menos. Ustedes saben que soy hincha del Cristal. Pero ese ingeniero todo el día hablaba de fútbol. Ya nos tenía hartos a todos. Le habíamos puesto como chapa a Don Balón, porque además era gordito, ¿no? Todo el día hablaba de fútbol, porque en su corazón estaba el fútbol, ¿no? Hay gente que todo el día habla de política porque en su corazón está la política. Bueno, si en mi corazón está Cristo, si yo amo a Cristo, voy a hablar de Cristo. Y el apostolado es una pasión, hay que meterle corazón al apostolado, es una pasión. O sea, no podemos hacer apostolado sin ganas, sino hay que hacerlo con pasión. Ya hablaremos en una de las charlas de lo que es la responsabilidad, el compromiso, la creatividad. No se puede hacer apostolado siendo un pecho frío. No sé si ustedes escuchan de vez en cuando los relatos de los partidos de fútbol. Ahora ya no escucho tanto, pero cuando un futbolista no pone el corazón en el partido, el locutor que está transmitiendo el partido dice, es un pecho frío. No podemos ser un pecho frío, sino que hay que ponerle pasión al apostolado. Pasión implica, por supuesto, también ingenio, creatividad, iniciativas. San Pablo también nos pide que tomemos conciencia que solo somos instrumentos. O sea, no hay que desanimarse si no hay resultados. Como veremos ahora en una cita que San Pablo usa. Hay que hacer todo lo que está de nuestra parte sabiendo que somos instrumentos de Dios. Somos instrumentos de Dios. Ya lo dejamos al Señor que actúe. Nosotros tenemos que poner todo lo que está de nuestra parte. Somos instrumentos de Dios. Y para hacer apostolado hay que ser cercanos, solidarios. No podemos hacer apostolado si no nos involucramos con los demás. Para hacer apostolado hay que involucrarnos con los demás, ser solidarios, cercanos, preocuparnos de los demás. Bien, entonces veamos unas citas. El apostolado brota del amor a Cristo. Dice San Pablo en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? No. ¿La angustia? No. ¿La persecución? No. ¿El hambre? No. ¿La desnudez? No. ¿Los peligros? No. ¿La espada? No. ¿Habría que añadir ahora la pandemia? No. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Nadie, dice San Pablo. Nadie te va a separar del amor de Cristo. Si tú has experimentado el amor de Cristo y sabes que Cristo nunca se va a ir de tu lado, vas a hablar de Cristo a los demás.
Es lo primero para ser apostolado, que en tu corazón esté Jesús. Como alguna vez también he contado esta anécdota de que San Pablo, porque hizo muchos viajes misioneros, hizo 3 viajes misioneros, comenzó a tener problemas con el corazón, ya que como trajinaba mucho, su corazón le comenzó a fallar, y entonces se dice que se fue al cardiólogo, y el cardiólogo puso el estetoscopio en el pecho de Pablo para escuchar los latidos del corazón de Pablo, y se cuenta que el cardiólogo escuchaba cómo el corazón de Pablo latía así: Cristo, 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 ¿no? Claro, si en tu corazón está Cristo, vas a ser apostolado. ¿No? Si en tu corazón está el Señor de la Divina Misericordia y todo lo que significa el Señor de la Divina Misericordia, entonces nadie te va a estar arreando para que hagas apostolado. Vas a tomar iniciativas, vas a fomentar la devoción al Señor de la Divina Misericordia, vas a promover la coronilla, vas a buscar más hermanos para la congregación. Ese es el punto de partida. Es una pasión el apostolado. Ay de mí si no evangelizara. 1 Corintios 9:16. Hacer apostolado es una pasión, como les he dicho. Ay de mí si no evangelizara, dice San Pablo. Ay de mí si no hablo de Jesús. Hay que meterle corazón al apostolado. Definitivamente no podemos hacer apostolado si lo hacemos con desgano, con desánimo, con cara de pocos amigos. El apostolado es una pasión. Debemos tener la pasión de evangelizar. Y porque hay pasión por evangelizar, uno pues busca siempre los caminos para llegar a los demás. Toma iniciativas y con creatividad lleva el evangelio. Solo somos instrumentos. A mí este pasaje me anima mucho porque a veces también los sacerdotes no crean, ¿no? Uno predica, habla y después ve que los resultados no son como uno piensa. Y es que uno no es Dios, Dios es uno solo. Nosotros somos siervos inútiles. Yo planté, Apolo regó, mas fue Dios quien dio el crecimiento. De modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, solo Dios es el que hace crecer. 1 Corintios 3, 6 al 7. Nosotros estamos de paso. Estamos de paso. ¿Vamos a hacer lo que podamos? Claro que sí. Pero me acuerdo una vez un periodista, cuando el Papa Benedicto XVI renunció, me buscaba mucho, yo estaba en el seminario de rector, me buscaba mucho para entrevistas, ¿no? Para hablar en Canal 5. Me buscaba cada rato. Ya un día le dije, mira, ya estoy un poquito cansado de que todos los días vengas a hablarme, porque justo era el periodo en que se iba a elegir al Papa, y todos los días me venía a buscar para que hable, quién puede ser el próximo Papa, cómo es el cónclave. Y yo le dije, mira, ya pues, ¿no? Ya, no me canses. Y él me dijo algo: padre, ¿por qué se enoja? Aproveche su cuarto de hora, me dijo así, ¿no? Porque cuando se elija un nuevo Papa ya nadie lo va a buscar, ¿no? Entonces, claro, todos tenemos un cuarto de hora. Todos tenemos nuestro cuarto de hora. Entonces, hay que aprovechar el cuarto de hora. Luego vendrá otro y continuará. Estamos de paso. Yo planté, Apolo regó, mas fue Dios quien dio el crecimiento. De modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que hace crecer. Nosotros debemos hacer apostolado sabiendo que somos instrumentos de Dios. Ya otro cosechará. Hagamos lo que podamos. Eso sí, lo que podamos hay que hacerlo. Pero es Dios quien hace crecer. Es Dios quien da el crecimiento. Somos instrumentos del Señor. Pongamos todo lo que está de nuestra parte. Y si no vemos resultados, ya vendrán resultados. Ya vendrán resultados. No hay que desanimarse. Y esto es muy importante. Para ser apostolado hay que ser solidarios. Dice San Pablo, me hice débil con los débiles para ganar a los débiles. 1 Corintios 9:22. El apostolado no solamente es hablar, que por cierto hay que hablar. El apostolado también es acompañar. Es hacerse débil con los débiles. Es involucrarse con las personas para animarlas si están tristes, para aconsejarlas si andan descarriadas,
es también preocuparnos de las necesidades materiales. También eso es apostolado. Si una persona no tiene que comer, yo no voy a decirle, hermano, rézate 20 coronillas y se te va a pasar el hambre de ninguna manera. Tengo que buscar la manera de que esa persona coma. La solidaridad es fundamental para ser apostolado. Hay que hacerse débil con los débiles. Hay que meternos en la situación de la otra persona. Bien, entonces, en síntesis, hemos visto hoy, siguiendo lo que nos dice la palabra de Dios, que ser apóstol es ser llamado, consagrado, instruido y enviado por el mismo Jesús. El apostolado brota del amor a Jesús. Y esto es lo más importante. Es una exigencia, implica la pasión. Somos instrumentos de Dios y también implica cercanía. Todo esto lo encontramos en la Escritura, en la palabra de Dios, y todos estamos llamados a ser apostolado. Todos estamos llamados a ser apostolado. Amén. Bien, pues hasta aquí la charla. Ahora creo que puede ser interesante que hayan preguntas, ¿no? Porque también creo que con las preguntas se enriquece el tema. Así que... Así es, padre. Muchísimas gracias. Como para poder tener la conversación ya distendida, comentarles a todos los hermanos que nos están siguiendo desde el Facebook del santuario que pueden mandar sus preguntas a un número de teléfono que hemos dejado ahí, es el primer comentario que aparece. Y mientras van mandando sus mensajes, quería saber si es que nuestros hermanos postulantes tienen alguna consulta en particular. Padre, quizás usted puede dejar de presentar la PPT para poder vernos todos. Claro, por supuesto. Listo, hermanos. ¿Alguien tiene alguna consulta? Por favor, tienen que hacer consulta. Mientras van preparándose, yo aquí tengo una consulta que me han hecho llegar. Dice, Padre Carlos, mi consulta ¿es posible hacer apostolado de manera individual sin pertenecer a alguna comunidad? Buena pregunta, muy buena pregunta. No hay obligación de formar parte de ningún grupo, pero estrictamente hablando nadie hace apostolado individual. Necesitamos de la iglesia. Me explico, no hay obligación de que uno forme parte de un grupo. Por ejemplo, no existe la obligación de que uno forme parte de la Legión de María, o de la Congregación de Hermanos y Hermanas del Señor de la Divina Misericordia, o de la Guardia del Santísimo, por mencionar grupos de nuestro santuario. Pero si una persona quiere hacer apostolado, sí que necesita siempre de los demás, necesita de la iglesia. Ahora, el formar parte de un grupo da un plus, necesariamente hay que decirlo, ¿no? Porque contamos con un respaldo, con hermanos que nos conocen, que rezan por nosotros, que nos pueden aconsejar, que también nos corrigen. Entonces siempre hay un plus en formar parte de un grupo, hay un plus, pero no hay una obligación. Bendita libertad. Aunque aclaro, nunca el apostolado es individual. Siempre contamos con la iglesia, porque quien hace apostolado de manera, entre comillas, individual, llegará un momento en que necesitará buscar a un sacerdote, ¿no? Para una consulta, entonces ya no es un apostolado individual, ya necesita de un sacerdote que le vaya guiando, le vaya acompañando, ¿ya? Bien, ahora, ¿cómo puedo hacer apostolado en casa si tengo hermanos separados? Esa es una consulta que nos hace. Excelente pregunta, muy buena pregunta. Sí, hay que hacer apostolado también con ellos. El apostolado que se hace con los hermanos separados, los evangélicos, por ejemplo, se llama ecumenismo, ¿no? Para utilizar la palabra técnica. Entonces, ¿qué nos enseña la Iglesia sobre el ecumenismo? Es decir, el apostolado o la relación con los cristianos no católicos. En primer lugar, la oración. Podemos orar juntos sin tocar un tema candente, la Virgen María y los santos, lo cual no significa que vamos a ceder, pero la Iglesia recomienda, y el Papa Francisco hace poco tuvo un momento de oración, ¿no? Con también cristianos no católicos. Podemos orar con los salmos, por ejemplo, ¿no? La oración es importante, ¿eh? Para ser apostolado con aquellos que no comparten nuestra fe. Católica, digo. Luego el testimonio. Hay que dar testimonio. En tu casa da testimonio
a tu familiar que no es católico, dale testimonio. Hay una frasecita que se ha vuelto pues un cliché, ¿no? Tanto te golpeas el pecho, tanto vas a la iglesia y mira cómo te portas, pues no demos motivo a esa frase, no demos motivo. Hay que dar testimonio. Tercero, hay que formarnos para saber explicar. Porque los hermanos evangélicos se forman, ¿ah? Tengo que reconocer, yo conozco a algunos evangélicos, es más, conozco un pastor que ha sido mi alumno en la Facultad de Teología, Josías, el pastor Josías, que por cierto, no ha dejado de ser pastor evangélico, tiene su iglesia, todo, pero estudiaba en la Facultad de Teología para formarse, ¿no? Entonces ellos se forman, y se forman para rebatirnos, entonces hay que formarnos. Entonces yo les invito a que se formen para que no se dejen confundir, ¿no? Que lo tengan claro todo lo que significa el tema de la Virgen María, los santos, las imágenes sagradas. No estoy diciendo que sepan la Biblia de memoria, pero sí que sepan explicar su fe con palabras sencillas, ¿ya? Entonces, 3 puntos: oración, testimonio y formación, ¿ya? Bien, Padre, buenas noches. ¿Qué necesito para ser apostolado al Señor de la Divina Misericordia? Yo he aprendido la coronilla cuando salía JN19 y a partir del mes de abril, esta que reza la coronilla todos los días. Tengo devoción. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, mantener lo que está haciendo y de repente convocar un círculo de amigos en su trabajo, etcétera, para que le acompañen. Sería bonito que rece la coronilla con un círculo. Yo le animo a esa persona para que así haga su apostolado con la coronilla y que también viva las otras devociones, por ejemplo, la hora de la misericordia a las 3, que difunda la imagen del Señor de la Divina Misericordia. Puede usted, de acuerdo a sus posibilidades, hacer estampas. Hay muchos feligreses del santuario que hacen estampas y las difunden, ¿no? Eso es una forma muy bonita también, la difusión de estampas. Yo tengo bonitas experiencias con el tema de las estampas. Yo me acuerdo hace años atrás, estaba cruzando la avenida La Marina y una chica, yo estaba rezando el rosario, ¿no? Estaba caminando, rezando el rosario. Bueno, llegaba al seminario y la chica me miró y me dice, ¿se puede rezar caminando? Sí, le dije, no me estás viendo, le digo, y le regalé una estampa de la Virgen, ¿no? Luego de muchos años, yo ya no me acordaba de esa chica me dijo, yo fui la chica que a usted le dijo si se puede rezar caminando. Ah, ya me acordé, y usted me dio una estampa de la Virgen. Pues esa estampa me ha ayudado mucho, me dijo, porque yo era evangélica, ya me he hecho católica. Por mí no fue, por cierto, que se convirtió, tuvo otro proceso, pero algo le ayudó, ¿no? Algo le ayudó. Entonces, dar estampas es una forma de apostolado, ¿no? Un lo de hija. ¿No? Entonces, mire todo lo que le estoy diciendo a esa persona, ¿no? Así que ánimo, ¿ya? Perfecto. Josué, tienes una consulta por ahí. Si puedes activar tu Josué, cámara y tu micrófono, por favor, más viejo para de que hagas la consulta al Padre. Padre, buenas noches. El acólito de Cristo. No veo tu cara, hermano. ¿Qué ha pasado? No he podido salir, mis papás no me El hombre invisible. Sí, pues. Padre, esa parte en donde dijo de que una persona que esté bautizada creo que no puede ser apostolado, eso como que no lo entendí muy bien. ¿Una persona qué, perdón? ¿Una persona no bautizada puede ser apostolado o esas cosas? Ya, buena pregunta. Te has vuelto Como tan que me espiritual mareé. que no se te ve, hermano. No reces mucho, ¿ah? Estás muy espiritual. Gracias, padre. Buena pregunta la de Josué y me alegra que Josué intervenga. A ver, ahora sí, Josué, ya se te vio ya no estás tan espiritual. Has crecido, hermano. ¿Qué ha pasado en estos 8 meses? Sí. Mira, Josué, estrictamente hablando, lo que hay que hacer con uno que no está bautizado es bautizarle, pues, porque hay que decir la verdad. Una persona no bautizada no está ungida, no está ungida. Hay que ayudarle a esa persona a recibir bautismo. Más bien hay que hacer apostolado con las personas que no están bautizadas. Ahora, ¿cómo le ayudamos a esa persona? Si es una persona adulta, hay que catequizarla. Por eso los adultos tienen que seguir un proceso de catequesis que se llama el catecumenado. Y esa persona pues se va a ir preparando, pero mientras va preparándose también puede ir hablando de Dios a los demás. En ese sentido podría ser apostolado, aunque estrictamente hablando todavía no es un cristiano, un hijo de Dios, un ungido, ¿ya?
Pero también he conocido personas que en ese proceso de preparación para el bautismo han traído más gente a la catequesis, entonces han hecho apostolado. Y en ese sentido sí pueden hacer apostolado, pero estrictamente hablando no son cristianos todavía, no son discípulos de Cristo todavía. Por supuesto, son amados por Dios y con amor infinito, pero lo que hay que hacer es ayudarles a que reciban pronto el bautismo. ¿Ya? Padre, ¿y si Perfecto. es de otra religión? Si es de otra religión, como he mencionado, mira, no te pelees, trata de buscar los puntos en común, orando, como dije, de repente los salmos, que es algo que tenemos en común. Da testimonio, que te vean siempre alegre, servicial, y fórmate bien para que también pues sepas refutar. No hay que permitir, ¿no?, que nos avasallen, porque a veces como que avasallan con el tema de la Virgen, los santos, las imágenes, el Papa. Tú tranquilo tienes que decirle, mira, explícale con calma, sin entrar en una pelea, pero que sepan pues que tienes clara tu fe, ¿no? ¿Ya? Ok, muchas gracias, Padre. Bien, por ahí, Eduardo, creo que tienes una consulta, ¿no? Padre, buenas noches. Buenas noches, ¿qué ¿Qué tal? tal? ¿Qué dice la... Ahí, todo bien, todo bien. Para una consulta, ¿podría más que todo aclararnos, bueno, en mi caso, ¿no? ¿Cuál es el proceso de evangelización en un apostolado? ¿Cómo podríamos, o cuáles son los pasos, ¿no?, a seguir, mejor dicho? Ya, en tu caso concreto, que estás en las redes, que estás transmitiendo constantemente, ¿no? Buena pregunta. Mira, tú tienes una labor muy importante, ¿no? Porque ahora muchas cosas se juegan en las redes. Y como escuchaba hace unos días atrás, un poco exagerado, ¿no? Lo que escuchaba de que ahora todo el apostolado hay que hacerlo en redes. No creo que todo el apostolado hay que hacerlo en redes, pero sí un buen porcentaje. Definitivamente que sí, un buen porcentaje. Entonces, en el mundo donde tú te mueves, pues te encontrarás con personas mundanas, valga la redundancia, ¿no? En el mundo te encontrarás con mundanos. Ahí tienes tu tarea, pues. En tema de lo que significa medios de comunicación, de lo que significa redes, pues hay muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas. Entonces, tú tienes que evangelizar a tus colegas, porque el que tiene que evangelizar a un carpintero es otro carpintero, el que tiene que evangelizar a un taxista es otro taxista. Entonces, ahí en el mundo donde te mueves, ahí tienes tu tarea. Y bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Con cercanía, que te vean cercano, que te vean preocupado, porque si una persona ve que alguien se preocupa de ella, pues va a aceptar el mensaje. Entonces, preocúpate, sé cercano. Se habla del apostolado de la amistad, ¿no? Decía un santo sacerdote, el apostolado de la amistad. ¿Por qué? Porque si no hay amistad, no hay cercanía, vas a resultar un poco cargoso, ¿no? Porque solamente vas a hablar para sermonear, y no se trata de sermonear, se trata de que en un clima de amistad comuniques el evangelio. Con cercanía, con naturalidad, sin hacer cosas raras. Hay que hablar de Jesús, pero en un contexto de amistad y de cercanía, ¿ya? Gracias, Padre. Bien, padre, tenemos otra pregunta que nos hacen llegar por el WhatsApp aquellos hermanos que se han conectado al Facebook. Dice, padre, ¿somos las manos de Dios en la tierra? Sí, sí, claro que sí. Hay una anécdota que se cuenta en la Segunda Guerra Mundial, que dinamitaron una iglesia donde había un crucifijo muy bonito y quedó el crucifijo sin manos y pies. Y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el pueblo no restauró el crucifijo. Se quedó sin manos y pies y abajo pusieron, ¿no? Necesito tus manos, necesito tus pies, Jesús. Jesús necesita nuestras manos, necesita nuestros pies. Somos las manos de Dios, somos los pies de Dios, porque el Señor nos ha puesto en este mundo para hacer un mundo mejor. Y lo que nosotros no hagamos hace daño, así de fácil y de directo. El bien que nosotros no hacemos hace daño, porque bien que no hacemos, mal que se hace. En el fútbol se dice, gol que no haces, gol que te hacen. Pues también, el bien que nosotros no hacemos, ¿qué va a pasar con ese bien que no hacemos? Otro va a hacer el mal.
Entonces el mal va ganando terreno. Por eso somos las manos y los pies de Dios. El Señor necesita nuestras manos, nuestros pies, para transformar este mundo, para poner los valores del reino ahí donde estamos. Bien. Antes de darle paso a Edgardo, quiero hacer una consulta más que nos escriben por el WhatsApp. Para ser apostolado debemos conocer el carisma que Dios nos da. Por supuesto, hay que saber qué carisma tenemos. No todos tendrán el carisma de formar parte de la Legión de María, no todos tendrán el carisma de la congregación de hermanos y hermanas del Señor de la Divina Misericordia. De repente mañana, antes de la charla, Meche, tú o alguien podría explicar el carisma, porque veo que hay bastantes personas que se han conectado y están preguntando. Entonces hay que saber qué carisma tenemos, ¿no? Y eso también pasa en la vida religiosa. No es lo mismo ser un franciscano que ser un dominico, que ser un jesuita. Hay carismas. Y eso es lo bonito de la iglesia. Hay una diversidad de dones. Hay que saber cuál es nuestro carisma. Es decir, eso ya es un gran indicativo para ubicarnos en este grupo o en el otro. ¿Cuál es mi carisma? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Dónde me siento más cómodo? Hay personas que están muy a gusto con la renovación carismática católica, bendito sea Dios. Hay otros que les viene estar en el camino neocatecumenal. Hay otros que prefieren estar en pastoral bíblica. Entonces, cada uno tiene sus gustos y todo eso es legítimo. Bendita libertad. Bien. Edgardo Pizarro tiene una consulta, padre. Sí, dime, Edgardo. Hola, padre, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Pareces el padre Pío, ¿no? ¿Perdona? Pareces el padre Pío. Faltan los estigmas nomás. La bilocación más falta, bueno. ¿Cómo va la mamá? Bien, bien, gracias, padre. Gracias a Dios. Tenía una consulta que hacer de Pablo. Siempre me ha llamado la atención el caminar de Pablo, ¿no? Pero una frase Sí. particular que leí en los Corintios, me parece, que comentaba, síganme a mí porque yo sigo a Cristo. Entonces, Sí. Si yo creo, y la memoria no me falla, es 1 de Corintios 11:1, es imítenme a mí como yo imito a Cristo, ¿no? Así. no sé, creo que sí. Ya. O sea, el versículo no lo recuerdo, o sea, pero sí la frase, y me quedó muy, muy marcada, ¿no? Porque, digamos que me causa curiosidad cómo Pablo puede estar tan seguro de su fe, ¿no? Y un poco quería un comentario suyo con respecto a esa frase, ¿no? Síganme a mí porque yo sigo a Cristo. Entonces, Sí. él poniéndose de ejemplo. Sí. Sí, esa frase también la he utilizado en algún momento, sobre todo cuando hablamos de la santidad, ¿no? Cuando la gente, sobre todo con los evangélicos, fíjate, gracias por tu intervención, porque es una cita, por eso casi seguro que es esa, ¿no? Porque me la tuve que aprender de memoria para poder contrarrestar a unos ganchos que me mandaban los evangélicos cuando me decían, a ver, ¿dónde dice la Biblia que los santos y los santos? Pues yo le dije, 1 de Corintios 11:1, San Pablo dice, imíteme a mí, porque yo imito a Cristo. Es decir, podemos imitar a San Francisco de Asís, a San Agustín, a Santa Rosa de Lima, a San Martín de Porres, porque ellos imitan a Cristo. O sea, Cristo es el fin, lo máximo, y los santos reflejan a Cristo. Entonces, podemos decir, ¿no? Si tú te portas bien, imiten a Edgardo. Yo puedo decir, ¿no? Imiten a Edgardo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un hombre sano, ¿no? Le siguen los conejos por zanahoria, pues, ¿no? Es sano, amable, alegre, servicial. Podemos decir que tú estás reflejando a Cristo, entonces te podemos imitar. Entonces, esa frase, 1 de Corintios 11:1, es una enseñanza de que estamos llamados a la santidad y de lo mejor que podemos hacer por la iglesia es ser santos, esforzarnos por la santidad, ser ejemplares, ser ejemplares. Pablo era ejemplar. Y por eso le seguía a Timoteo, le seguía a Tito, o sea, le seguía a la gente porque era ejemplar. Entonces, si nosotros, cada uno en su situación concreta, refleja a Cristo, estamos haciendo mucho bien a la iglesia. Y al contrario, ¿no? Cuando no reflejamos a Cristo, hacemos daño a la iglesia. ¿Ya? Bien, muchas gracias. Padre, le cuento que tenemos muchas preguntas que nos han hecho llegar por el WhatsApp. Sí. Usted nos dice
¿Hasta cuándo podemos, De cuánto repente, tiempo tenemos? unas 3 o 4 y mañana quedan pendientes, ¿no? Continuamos, perfecto. Entonces, nos preguntan, ¿todo laico es apóstol? Sí, todo laico es un bautizado, es un ungido y es un apóstol, por lo tanto. Y está llamado a ser su apostolado. Todo laico está llamado a ser evangelizador. Bien. Padre Carlos, ¿en el apostolado son más importantes las obras materiales o las obras espirituales? Las dos. Esto es importante, agradezco la pregunta, porque no podemos caer en dos extremos, ¿ah? Hay dos extremos que son nefastos para la iglesia. El materialismo, cuando solamente nos quedamos en lo social, y el espiritualismo, cuando nos quedamos solo con lo espiritual. Ni uno ni lo otro. Ni uno ni lo otro. La iglesia, en su caminar, que ya son pues más de 2000 años, ha condenado tanto el materialismo como el espiritualismo. Somos unidad de cuerpo y alma. Entonces hay necesidades corporales y espirituales. Hay obras de misericordia corporales y obras de misericordia espirituales. No podemos caer en el materialismo y pensar que solamente lo material es importante. A ver, hay una anécdota que a mí se me quedó muy grabada, y eso lo contaba un sacerdote. Un sacerdote había ido a una zona muy pobre y se había dedicado a hacer comedores populares, lo cual está bien porque había mucha hambre. Pero este sacerdote dejó de celebrar la misa, casi no le decía a la gente que tenían que rezar, a pesar de que había hecho bastante obra social, ¿no? Y en ese sentido la gente iba para comer a los comedores. Vino una secta vino y se llevó a toda la gente, se la llevó y dejó a la parroquia vacía. Entonces este sacerdote le dijo a una de las personas que se había ido a la secta: ustedes son unos malagradecidos, yo me he preocupado de que coman, he hecho obras sociales. Y este señor le dijo: padre, nosotros estamos muy agradecidos de las obras sociales que usted ha hecho, pero en esa secta nos hablan de Dios. Usted ya no nos estaba hablando de Dios. Ese es un extremo, el materialismo, quedarnos solo con lo material. Y el otro extremo es el espiritualismo, ¿no? No preocuparnos de los más necesitados, no preocuparnos de que la gente coma, no preocuparnos de los pobres y decir que todo lo va a resolver el agua bendita. No. Ese es el otro extremo. O sea, pues si una persona tiene hambre, yo no voy a decirle, no, hazte 40 novenas a San Expedito. No, ya lo he dicho, hay que darle de comer. Entonces, corporal y espiritual es la persona humana, unidad de cuerpo y alma. Por lo tanto, el apostolado tiene que ver con las necesidades corporales y las necesidades espirituales. Bien. Padre Carlos, una pregunta. ¿Las cadenas de oración que se envían por redes sociales constituyen parte del apostolado? La pregunta la hace Juan Carlos Lescano. Juan Carlos Lescano. Las cadenas de oración, siempre y cuando no haya superstición, están muy bien, ¿no? Pero cuando entra la superstición, si no pasas esta oración, se te cae el techo, ¿no? O tu suegra se va a morir, por eso algunos la hacen, ¿no? No la hacen, ¿no? Bueno, no. Nada de supersticiones, ¿ya? Nada de supersticiones. Si no hay supersticiones, bendito sea Dios, ¿no? Que hagan cadenas de oraciones. Pero cuando entra la superstición, si no te metes en esta cadena, te va a ir mal. No, eso no, ¿ya? A ver, una más. Para ser apostolado es indispensable estar en gracia, es decir, confesados. Es lo que debería ser, estar en gracia. Todos deberíamos estar en gracia. Ahora, si uno tiene pues una caída, nadie está libre, se confiesa y vuelve a la gracia. Pero que quede claro que cuando una persona está en pecado, ya sea apostolado o apostolado, no tiene eficacia como la tiene una persona que está en gracia. Y eso conecta con lo que dijo Edgardo: imíteme a mí como yo imito a Cristo. ¿Por qué Pablo tenía eficacia? Porque vivía con Cristo. Entonces una persona que está en pecado, que tiene doble vida, puede hacer apostolado. Claro, podría hablar de Dios, por supuesto. Pero el Espíritu Santo está como resentido ahí, ¿no? No está actuando con toda su fuerza el Espíritu Santo, porque esa persona está en pecado, pues, ¿no? En cambio, una persona que está en gracia es una persona que sí deja que el Espíritu Santo actúe con toda su potencia y con toda su fuerza. Y por eso los grandes apóstoles han sido los santos. Bien, y la última, padre. ¿Cómo podemos
ser personas perseverantes? Muy buena pregunta. Todas las preguntas han estado muy bien, ¿eh? La gente está inspirada, me alegra bastante. Hay que pedir la gracia de la perseverancia final. Los santos siempre han pedido la gracia de la perseverancia final. ¿Cómo ser perseverantes? Pidiendo al Señor la gracia de la perseverancia final. San Felipe Neri, cuando se levantaba, y fue un gran apóstol, ¿no? El payasito de Dios, le decían, pues siempre estaba alegre. Cuando se levantaba, le decía a Jesús: Señor, si tú no ayudas a Felipe, Felipe te traicionará. Así rezaba San Felipe Neri, ¿no? Le pedía a Jesús su ayuda para perseverar en la gracia. Por lo tanto, ¿cómo perseverar? Pidiendo la gracia de la perseverancia final. Y poniendo todo de nuestra parte, por supuesto, pero sobre todo pidiendo a Jesús que nos dé su gracia para no fallarle. Bien, bueno, han quedado algunas preguntas que las vamos a reservar para mañana, padre, porque Claro. ya es un poquito tarde y ya los hermanos tienen que ir a descansar y a cenar. Y padre, queríamos invitar, mañana tenemos nuestro segundo día de este curso de formación. ¿Cuál es el tema, padre, que vamos a abordar mañana? Mañana vamos a hablar de las características del apostolado y de esa manera vamos a ampliar o de los retos, creo, ¿no? Los retos Y los desafíos. Y vamos a ampliar lo que hoy hemos visto, porque vamos a aterrizar un poco todo lo que hoy he explicado. Vamos a ver qué retos tenemos hoy en día, siglo XXI, y de esa manera pues poder enfrentarnos a tantos problemas que hay, sabiendo que no estamos solos, que estamos con el Señor de la Divina Misericordia. Así es. Muchísimas gracias, padre. Y antes de terminar con nuestra transmisión, quería agradecerles a mis hermanos que se han conectado al Zoom. Hay algunos hermanos que están preguntando por qué ellos están conectados en el Zoom, por qué hay otro grupo que está en el Facebook. Bueno, para aclararle un poquito, los hermanos que están en el Zoom son aquellos que se están preparando para consagrarse al Señor de la Divina Misericordia y van a aportar su hábito porque van a formar parte de modo oficial de la congregación de hermanos y hermanas del Señor de la Divina Misericordia. Mañana, al comenzar nuestra transmisión, les vamos a contar un poquito qué grupo somos, hace cuánto tiempo venimos trabajando en la difusión. Les agradecemos a todos por acompañarnos y también queremos invitarlos. Nosotros como congregación tenemos nuestra página en Facebook que se llama Congregación Hermanos y Hermanas Señor de la Divina Misericordia y todos los días hacemos apostolado por ahí. Todos los días, minutos antes de las 3 de la tarde, nos conectamos y rezamos juntos la coronilla. Cada día tenemos intenciones particulares. Hoy, por ejemplo, hemos rezado por aquellos que han perdido sus trabajos, por los emprendedores, por los trabajos en general y por los jóvenes. Mañana vamos a rezar por las familias, sobre todo aquellas que más están sufriendo en este tiempo de pandemia. Vemos que hay mucha gente que se ha contagiado por el COVID o sufre alguna enfermedad y en realidad el sufrimiento no es de la persona, del paciente, sino de toda la familia. Hay mucha gente que ha perdido también muchos familiares, muchos conocidos y sufren. Mañana vamos a rezar por ellos y por eso los invitamos minutos antes de las 3 de la tarde que se conecten a través del Facebook de la Congregación Hermanos y Hermanas del Señor de la Divina Misericordia. Nuevamente, muchísimas gracias. Padre, gracias a usted por su disposición. Y antes de retirarnos y de terminar la transmisión, le pedimos la bendición. Agradezco a todos los que han seguido esta charla. Mañana continuamos hablando de los retos que se presentan y que son motivo para confiar más en el Señor, porque Él siempre nos da su gracia para salir adelante. Les voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con Amén. alegría de saber que el Señor de la Divina Misericordia y la Virgen siempre están cerca de nosotros, nos quedamos en la paz de Dios. Buenas noches y muy buena cena. Muchas gracias a todos. Nos encontramos mañana a las 8:30. Chao, gracias.